revancha 2. La revancha 2. A ver. La primera pregunta. ¿Cuál fue tu clave? Habla. Pregunta 1. ¿Qué son ellos? ABC. ABC, ya. A ver, señores, para la pregunta 1, ¿cuál fue la clave? A ver, por favor, Sofía, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál es tu clave, Sofía? Apura, Sofía. Nada, de repente a ti te mandan por interno, de repente privado, nada. Esta vez no me han enviado. La D puede ser. ¿La qué dice? La D. La D. La D. La D. Ay, todos imberbes hoy. No sé qué examen van a dar, pero bueno. A ver. Por ejemplo, si yo quiero hacer un versus entre ciencias, yo menciono la fisiología versus la anatomía. Fisiología, anatomía. Estas dos ciencias, estas dos ramas de la biología, se encuentran estrechamente relacionados. ¿Está bien? Estrechamente relacionados. Cuando tú compras un libro de anatomía, de hecho, que se va a tocar el aspecto fisiológico. Cuando tú compras un libro de fisiología, de hecho, tocarán el aspecto anatómico. ¿Bien? Profe, ¿habrá un libro que solamente sea puro anatomía, nada de fisiología? Sí, los atlas, los famosos atlas de anatomía, en la que se muestran figuras del cuerpo humano, las partecitas, ya, eso es más que todo ya anatómico, no hay nada ahí de fisiología. Porque la anatomía estudia estructura de los organismos. La anatomía estudia estructura de los organismos. Mientras que la fisiología estudia funciones de los organismos. Estudia funciones de los organismos. ¿Bien? Pero es más amplio, tiene un campo más amplio la fisiología que la anatomía. ¿Sí? Por ejemplo, anatomía, solamente hay libros, libros de anatomía humana, anatomía animal, anatomía vegetal. Pero no hay libros de anatomía fúngica, anatomía de hongos, anatomía de algas, de bacterias, no, eso no existe. Entonces, la anatomía solo se aplica para organismos vegetales y animales. En cambio, la fisiología se aplica para todo. Hay libros de fisiología celular, fisiología microbiana, fisiología vegetal, fisiología animal, fisiología humana. ¿Te das cuenta? Entonces, es más amplio la fisiología. Bien. Otro versus que tendría sería la biofísica. La biofísica y la bioquímica. Biofísica y bioquímica. Literalmente, la biofísica es la física aplicada a la biología y la bioquímica es la química aplicada a la biología. De forma más exacta para definir sería entonces que la biofísica estudia mecánica, estudia la mecánica, la energética. Profe, no entiendo. A ver, por ejemplo, en la física se estudia la mecánica, por ejemplo, la cinemática, los movimientos rectilíneos, uniforme, acelerado, caída libre, movimiento parabólico, ondulante, la estática. Ya, eso es la mecánica, pues. En otras palabras, la biomecánica estudia el movimiento de los organismos, ya sea
estando quietos o estando pues en desplazamiento. Porque cuando el animal, aunque esté en una posición, el animal igual realiza movimientos, ¿sí? Entonces la biofísica estudia la mecánica, los movimientos que hace un ser vivo cuando está nadando, cuando está saltando, cuando está caminando, ¿está bien? Eso, la mecánica. La energética, la bioenergética, se refiere a los procesos de producción, almacenamiento, transferencia y conversión de energía. Por ejemplo, en el caso de una planta, la planta, ¿qué hace? Cuando capta la luz del sol, ¿qué va a hacer? Pues va a transformar la energía electromagnética en energía química. Esa transformación es un aspecto físico. ¿Está bien? Cuando tú haces contracción muscular, se produce una transformación física. La energía química se transforma en energía mecánica, porque la contracción es movimiento y el movimiento es mecánica. ¿Te das cuenta? Eso ocurre entonces. Existe la energía potencial mecánica. Primero, dime, ¿qué cosa es energía potencial? La energía potencial es la energía disponible pero que no se usa. Está disponible pero que no se usa. En física tú has visto un tipo de energía potencial, la energía potencial mecánica, aquella que consiste en que un cuerpo colocado a cierta altura, ¿está bien? ¿Cómo calculas esa energía? Masa por gravedad y altura, ¿sí o no? Ah, claro, profe. Entonces estás calculando la energía potencial que presenta este cuerpo. Tiene energía disponible, pero no está usándose. Pero cuando el cuerpo entonces cae y comienza a rodar, experimenta el cuerpo energía mecánica cinética, porque está experimentando movimiento. Mecánica cinética. ¿Te das cuenta? Entonces, en los seres vivos existe, profe, energía potencial. Por supuesto, hay energía potencial. Energía potencial, tanto mecánica como química. La energía potencial mecánica es cuando tú, por ejemplo, quieres saltar. Tú quieres saltar, entonces adoptas la posición listo para saltar, ¿sí o no? Ahí se está concentrando la energía potencial y de pronto saltas. Energía cinética mecánica, movimiento. ¿Existe energía potencial química? Sí. La energía potencial química es la energía química disponible pero que no se usa. ¿Y dónde está eso? Pues tú lo conoces. Uno es glucógeno y otro es triglicéridos. Los triglicéridos y el glucógeno se almacenan energía química pero no se usan. Se almacenan para usarse a plazo. Energía química potencial. ¿Te das cuenta? Así. Así que por favor, no olvides, lo que un ser vivo tiene como reserva de energía, según la biofísica, eso es energía potencial. ¿Está bien? ¿Quería preguntar algo? Sí. A ver. Dice, ¿qué ramas de la biología están relacionadas con la descripción del corazón? Eso fue hace ratito, parece. Ya estamos ahí, pues estamos en la pregunta. Pues. Estamos ahí en la pregunta. Ya. A ver entonces, en el caso de la biofísica, ¿algo más? Sí, algo más se puede dar. Por ejemplo, la acústica, la forma en cómo se producen ondas sonoras, cuando un león ruge, cuando un sapo croa, cuando un caballo relincha. Entonces, los mecanismos que utiliza este animal para producir ondas sonoras. Cómo nosotros producimos ondas sonoras con las cuerdas vocales. Eso es un aspecto acústico, la bioacústica. Y lo otro es la óptica. Cómo funciona el ojo de los organismos. El ojo, es la óptica. En el caso de la bioquímica estudia composición química de los seres vivos. ¿Qué elementos químicos tienen? Sus moléculas, en qué porcentaje están, la estructura de sus moléculas, su ADN, sus proteínas, etc.
y también estudia el metabolismo, o sea, sus reacciones químicas, las enzimas que intervienen. ¿Ya está? Ahora, ¿puede algo ser objeto de estudio de las cuatro? Por supuesto. Por ejemplo, la fotosíntesis. Aunque en este caso la fotosíntesis no es objeto de estudio de anatomía. ¿Por qué, profe? Porque la fotosíntesis es proceso, no es estructura. La fotosíntesis no es objeto de la anatomía. Pero sí de estos tres. De la bioquímica, de la biofísica y de la fisiología. ¿Por qué sería de la fisiología? Porque la fotosíntesis es una función que la planta realiza. ¿Por qué sería objeto de la biofísica? Porque hay procesos de conversión de energía. Bioquímica, porque hay reacciones químicas. ¿Te das cuenta? Entonces, según el aspecto que se tome en cuenta del fenómeno, va a corresponder a esas ramas. Y si yo digo, por ejemplo, corazón. ¿El corazón puede ser objeto de estudio, profe, de los cuatro? En ese caso sí puede ser objeto de estudio de los cuatro. ¿Así? ¿Cómo así? El corazón, si yo estudio su estructura, pues obvio que es anatomía. Si yo estudio sus tejidos, su composición tisular, quiero saber sus tejidos que lo conforman, también sería anatomía, aunque sería más específico la histología o anatomía microscópica, la histología. Si estudio sus fases, sístole y diástole, estoy estudiando fisiología. La fisiología estudia eso, la sístole y la diástole. Si estoy estudiando con qué fuerza el corazón bombea sangre, cuál es su potencia de bombeo, cuál es el volumen de sangre que es capaz de bombear, entonces estoy tocando aspecto biofísico. Y tal vez si quiero estudiar si el órgano, qué tipo de moléculas tiene, cuál es su porcentaje de agua que presenta, cuál es su contenido proteico del corazón, entonces es aspecto bioquímico. ¿Te das cuenta? En la pregunta 1 dice pues que el corazón al contraerse bombea pues 5 litros de sangre por minuto. Si el corazón fuese una fuente, su potencia haría que la sangre alcance los 10 metros de altura. ¿Qué ramas de la biología están relacionadas con la descripción anterior? Obvio que está hablando de la función del corazón y obvio que está tomando en cuenta el aspecto físico de esa función. Por lo tanto, la respuesta sería fisiología y biofísica. ¿Está bien o no? Ya está. Listo. Vamos con la pregunta 2. Clave. ¿Cuál fue tu clave para la pregunta 2? ¿Cuál de las siguientes propuestas que caracterizan al metabolismo no es válida, o sea, incorrecta o falsa? A ver. ¿Quién responde? Claves. Para la 2, la clave la 2. Vamos, señores, vamos. Respuesta para la 2. ¿Qué marcaste? ¿Ahí te responden? A ver, ya respondieron acá, a ver. Por acá dice Ángel. Dice, enfermita es mi flaca, dice, enfermita. ¿Ya? Muy bien, Ángel. Correcto, imberbe. ¿Pero por qué, profe? A ver, hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros seres vivos según la teoría bioquímica o quimiosintética de Alexander Ben-Jerac Oparin, mi ancestro junto con John Haldane. Era de suponerse que estas primeras formas de vida contaban con un protometabolismo. Bien, la primera forma metabólica que les permitía obtener materia y energía.
Pero la evolución continuaría y fueron apareciendo entonces diversas formas de vida, nuevas formas de vida. Aparecen bacterias, aparecen algas, aparecen hongos, aparecen plantas, aparecen animales. Pero así como evoluciona la vida, también evoluciona el metabolismo. El metabolismo se va diversificando. ¿Qué significa eso? Que van apareciendo nuevas reacciones químicas, nuevas rutas metabólicas. Pero al fin y al cabo, todos presentan una relación, ¿sí o no? Y la relación de parentesco es una relación bioquímica, porque todos comparten reacciones químicas. O sea, toda forma de vida, sea planta, hongo, protozoario, alga, bacteria, animal, tienen en común ciertas reacciones químicas del metabolismo. Y esas reacciones químicas del metabolismo que son comunes son básicas, pues, porque lo básico es algo que es común entre ellos. Entonces, ese metabolismo básico primitivo se ha mantenido durante la evolución, pero a su vez han aparecido nuevas rutas metabólicas. Yo tengo un metabolismo que al 100% no es igual al metabolismo de una planta. La fotosíntesis, por ejemplo, es algo que yo no puedo hacer, pues. Las reacciones químicas del metabolismo yo no las puedo hacer porque no tengo esas rutas, no tengo esas enzimas. Pero yo tengo otras reacciones químicas que sí son comunes con la planta. Por ejemplo, las reacciones de la respiración celular, ¿sí o no? En la planta ocurre glucólisis en sus células. Pues en mis células también ocurre glucólisis. En mis células ocurre la fosforilación oxidativa. Y en las células de una planta también ocurre fosforilación oxidativa. Entonces hay reacciones químicas básicas y hay reacciones químicas diferenciales. ¿Está bien? Las básicas siempre serán las mismas en toda forma de vida, no diferentes. Entonces la respuesta para la 2 efectivamente es enfermita. Listo. La pregunta 3 dice, un científico está realizando anotaciones sobre las condiciones de pH, salinidad, profundidad e iluminación de una laguna, en la cual viven varias especies de algas macroscópicas. Lo anterior corresponde a la fase del método científico denominada. Y la respuesta, ¿cuál sería? La B, la B. La B, oh yes, la observación, correcto. A ver, señores, miren. ¿Qué cosa es la observación? ¿En qué consiste la fase de observación en el método científico? La fase de observación en el método científico consiste en el registro de información del fenómeno, registro de la data del fenómeno, registro de datos del fenómeno. Esa es la observación. Y la observación consiste en utilizar los sentidos para recopilar dicha información. Usar los sentidos. No necesariamente tiene que ser la vista, pues. Claro, ¿no? Hay una relación directa entre observación y el sentido de la vista. Pero si yo quiero conocer algo, no necesito verlo, pues. ¿Te das cuenta? Porque si tú vas al doctor, tú vas al cardiólogo, no va a decir, pues señor, tengo un problema en el corazón, estoy mal, quiero saber qué tengo. El doctor no te va a decir, fuera de acá, imberbe, yo no puedo ver tu corazón. Tendría que abrir tu cuerpo para ver tu corazón y saber si está bien o mal. Y te bota porque no puede ver tu corazón. No, pues así no funciona. Doctor, usted tiene un aparato llamado fonendoscopio o estetoscopio y con eso puede usted solamente escuchar cómo suena mi corazón para ya saber si mi corazón está bien o mal. No necesita abrir mi cuerpo para saberlo. No necesita ver mi corazón para saberlo. Solo basta con escuchar. ¿Te das cuenta? Entonces, en la fase de observación, literalmente, no quiere decir que hay que usar la vista siempre, ¿no? Recolectar registro de datos del fenómeno a través de los sentidos. Puede ser por la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. ¿Está bien? Y la observación tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la observación? El planteamiento de una pregunta, el planteamiento de un problema. Ese es el objetivo de la observación. Ahora te planteo esto. Yo sé que de repente tu profesor de filosofía te ha enseñado, ¿está bien? Eso está incluso en el libro La Pre de San Marcos.
Tu profesor de filosofía te ha enseñado una especie de esquema del método científico. Muy bien. Este esquema solo lo presentan algunos epistemólogos, o sea, no quiere decir que todos los epistemólogos han dicho que así tiene que ser el esquema, no. Es una propuesta de algunos. Y déjame decirte, los filósofos no son autoridad en la ciencia, por si acaso. O sea, no quiere decir que si el filósofo dice así tiene que ser, y los científicos, ya, vamos a hacerlo así. No, así no funciona. La filosofía, la epistemología no es la autoridad en la ciencia. Simplemente podemos consultar a la epistemología para poder mejorar o rediseñar el esquema del método científico. Es como pedirle consejos a ellos para poder mejorar en el procedimiento. Nada más. Pero no quiere decir que es autoridad, que si ellos dicen así tiene que ser, tenemos que hacerle caso. No, así no funciona. ¿Está bien? Una de las propuestas de los epistemólogos es justamente que dicen que el inicio del método científico no es la observación, que el inicio es el planteamiento del problema. Es decir, el objetivo de la observación en realidad es el inicio, planteamiento de la pregunta, planteamiento del problema. Y ahí recién viene, dice, la observación, que es la recopilación de datos, de la información del fenómeno. Eso plantean los epistemólogos. Bueno, no todos, algunos, y eso está escrito en el libro de la Pre. Pero es una propuesta, pues. Es una de las propuestas. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo discrepo con eso. Para mí, la fase inicial es la observación. Fase en la que capto el fenómeno, recopilo información del fenómeno y me hago una pregunta sobre algún aspecto del fenómeno. En mi opinión, así debe ser. Así debe ser el esquema. Esas son posturas, ya pensé que hay que empezar con el problema. No le encuentro sentido. Tendrían que presentar mejores argumentos para que yo pueda estar convencido. Sino, además, mayoría de científicos pues, no hacen un esquema de esa manera. No lo hacen, porque ellos no son autoridad para eso. Pero bueno, otra cosa más. Cuando te haces una pregunta gracias a la observación, si hay una pregunta, hay una respuesta, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa respuesta? Habla. ¿Cómo se llama esa respuesta? ¿Hipótesis? La hipótesis, muy bien. La hipótesis es una posible explicación del fenómeno. Una posible explicación. Te pregunto, ¿es confiable? ¿La hipótesis es confiable? No, la hipótesis no es confiable. ¿Está bien? ¿Por qué no es confiable, profe? Porque su validez no ha sido determinado. ¿Qué significa eso? Significa que no es verdadera, pero tampoco es falsa, ¿sí o no? O mejor dicho, puede ser verdadera o puede ser falsa, mientras no sea ¿qué? Demostrada. O sea que la hipótesis genera un ambiente de recelo, un ambiente de incertidumbre, un ambiente de ambigüedad, de duda, una duda metódica. Entonces, la hipótesis no es confiable. Por lo tanto, ¿hay que descartarla? No, hay que ponerla a prueba, ¿sí o no? Se le pone a prueba y esa fase, ¿cómo se llamaría? Habla. Experimentación. Ya, muy bien, bien dicho. ¿Ya? La siguiente fase sería la fase de experimentación. Pero vamos a hablar de la parte epistemológica. Tú has leído el libro de Pre. ¿Qué dice? La hipótesis se pone a prueba a través de qué fase. No dice experimentación, ¿qué dice? A ver si has leído. ¿Qué dice? Contrastación. Exacto, contrastación. ¿Está bien? Contrastación. Muy bien. La fase de contrastación. ¿Por qué no plantea directamente, profe, experimentación y dice contrastación? ¿Qué cosa es contrastar? Ya, escucha. Cuando se va a contrastar la hipótesis, significa que se va a poner a prueba a través de hechos. A través de los hechos se somete a prueba.
¿Y qué significa ponerlo a prueba a través de hechos? Escucha, significa de dos maneras. Lo pones a prueba a través de observaciones o a través de experimentaciones o de experimentos. La mejor forma, la más confiable, es a través del experimento. Por eso, en el campo de la biología, en el campo de la química, en el campo de la física, la contrastación básicamente, fundamentalmente, es mediante experimentos. Por eso solemos decir, pues, después de la hipótesis, planteamos la experimentación. No decimos contrastación. ¿Y cuál otra forma, profe? Como dije, a través de la observación misma. Ejemplo, la evolución. La evolución no es algo que se puede demostrar con experimentos. No se puede demostrar evolución a través de experimentos. Un proceso que demanda mucho tiempo no se puede demostrar con experimentos. Es imposible. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda demostrar. Sí se puede demostrar, se puede contrastar de la otra manera, a través de las observaciones. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si decimos el ñandú osuri, ave gigante corredora que hay en la puna. Esa ave gigante tiene parentesco cercano con el avestruz que está en África. ¿Está bien? Y decimos entonces, ¿así? ¿Están emparentados? Sí, son parientes cercanos. Pero ¿cómo es posible si uno está en América y otro está en África? Están separados. Aguanta. Pero alguien planteó la idea de que antes América y África conformaban una sola masa continental, ¿sí o no? Gondwana, ¿sí o no? Y ahí vivía una especie de ave ancestral gigante y que al separarse las masas continentales, poblaciones de la misma especie se aislaron y cambiaron de forma distinta, dando origen al ñandú en América y al avestruz en África. Pero hasta ahí era hipotético, porque incluso eso de que los continentes formaban antes una sola masa, también es hipotético en su momento, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podíamos demostrar con toda seguridad de que efectivamente el avestruz y el ñandú eran parientes muy cercanos? Pues tendríamos que observar qué cosa, su su ADN. Sacamos el ADN del avestruz y el ADN del ñandú. ¿Y qué hacemos? Averiguamos cómo es la información y comparamos cuánto ha cambiado. Buscamos entonces las diferencias que tiene en la información entre ambos. Si la información no ha variado mucho, todo indica entonces un parentesco muy cercano entre ambos. Solo a través de la observación de su material genético, no experimentación. ¿Te das cuenta? Pero de todas maneras, eso es una contrastación, pues. ¿Me dejó entender o no? Habla. ¿Sí o no? ¿Oh, yes? ¿Ari? Yes. Ya, Sí. correcto. Entonces, por eso, en sentido general, es poner a prueba la hipótesis mediante la contrastación. La mejor forma, la más confiable, es mediante la experimentación. Pero la otra forma sería mediante las mismas observaciones en la naturaleza. ¿Está bien? Así sería. Muy bien, entonces la clave para 3 sería burra. Listo. La pregunta 4. A ver, para la pregunta 4 dice, a ver, los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas, iguales o diferentes, para formar macromoléculas de cadenas largas conocidas como polímeros. Muy bien. A ver, un polímero no es una molécula pequeña. Un polímero es una molécula grande. Y a toda molécula grande se le dice macromolécula. Entonces, un polímero es una macromolécula. ¿Está? Pero macromoléculas son muchas. Pocas de ellas son polímeros. ¿Así? Todo polímero es macromolécula, pero no toda macromolécula es polímero. Entonces, ¿qué debe cumplir una macromolécula para ser un polímero? Fácil. La macromolécula debe estar formada por una o más cadenas de pequeñas moléculas.
por una o más cadenas de pequeñas moléculas. Y a las pequeñas moléculas se les llama unidades básicas o monómeros. Y a las pequeñas moléculas se les llama unidades básicas o monómeros. ¿Está bien? Así. O monómeros. ¿Ya está? Entonces, es un polímero. Listo. Ejemplo entonces. A ver, ejemplo. A ver, por acá vamos a colocar polímeros. Y por acá los monómeros. Ya está. A ver, tú me vas a decir quién es el polímero. Vamos a ver. Si los monómeros fueran aminoácidos, ¿quiénes serían los polímeros? Si los monómeros fueran aminoácidos, ajá, correcto, Sofía, proteínas. Muy bien. Las proteínas entonces serían los polímeros. Si los polímeros fuesen los ácidos nucleicos, ¿quiénes serían los monómeros? ¿Quiénes serían los monómeros? Si los polímeros fuesen ácidos nucleicos, ¿quiénes serían los monómeros? Habla nucleótidos, ¿sí o no? Claro, serían los nucleótidos. Ahí está. Nucleótidos. Listo, nucleótidos. Ya está. Si los polímeros fuesen almidón, celulosa, glucógeno, quitina, ¿quién sería el monómero? ¿Habla? Sería la glucosa, ¿sí o no? Claro, sería la glucosa. En general, entonces, si los polímeros fuesen polisacáridos, entonces los monómeros son los monosacáridos. Así es, serían los monosacáridos los monómeros. Monosacáridos. Ahí está, inverdes. Correcto, ya está. Por ejemplo, el caso de almidón, glucógeno, celulosa, quitina, son polímeros de glucosa. Profe, ¿todos los polisacáridos que existen son polímeros de glucosa? No, no es así. No. Hay distintos polisacáridos que están formados por otro tipo de monosacáridos. Pero se puede decir que los más comunes son polímeros de glucosa. Los más comunes. Hay uno, por ejemplo, que se llama inulina. La inulina. ¿Ya? Esta inulina es un polisacárido formado por unidades de fructosa. Y solo tiene una unidad de glucosa en un extremo. Pero el 99% de sus unidades son de fructosa. Eso es inulina. Eso es inulina. ¿Está bien? ¿Dónde lo encuentro, profesor? Esto lo encuentras en el yacón. ¿En el yacón? Sí. Esto lo encuentras en el yacón. Muy bien. Ahora, un punto más. Si bien he dicho que almidón, glucógeno, celulosa y quitina son polímeros de glucosa, en el caso de la quitina, la glucosa no es normal. ¿Por qué dice, profe, que no es normal? Por su composición química. ¿Así? Una glucosa normal tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, como todo glúcido. Pero la glucosa en la quitina tiene un elemento adicional. Ese elemento adicional es el nitrógeno.
Achuma, sí. Eso quiere decir que la glucosa en la quitina está nitrogenada y por lo tanto le dan un nombre un poquito especial. ¿Cómo así? Pues se le dice acetilglucosamina. Acetilglucosamina. O indican los enlaces que tiene como beta-N-acetilglucosamina. Tontería y media. Solamente di acetilglucosamina y punto. Ya está. La acetilglucosamina. ¿Está bien? Profe, si en la pregunta yo veo, ¿no?, que me están haciendo mención sobre la quitina y me dicen qué tipo de polímero es la quitina, marco glucosa, ¿es un polímero de glucosa? Claro, es válido. Si es un polímero de glucosa, marcas glucosa. Sin embargo, si ves en la clave que dice acetilglucosamina, marca eso porque es más específico. Es una glucosa nitrogenada. ¿Está bien? De esa forma. ¿Se entendió o no? Habla. ¿Oh, yes? ¿Ari? Yes. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, en la 4 está pidiendo primero polímero y después monómero, ¿sí o no? O al revés. Primero monómero y después polímero. La A no puede ser, sino. ¿Por qué, profe? Porque empieza con ADN y el ADN es un polímero, no un monómero. En la B, en la segunda parte dice citosina. La citosina es una base nitrogenada y la base nitrogenada es un componente de un monómero del nucleótido, no es un polímero, pues, no va. La C comienza con lipasa. ¿Lipasa qué es? Una enzima que digiere lípidos, triglicéridos. Es una enzima, una proteína. La proteína es polímero, no monómero, no va. La D, profe, glucógeno, peor, también es un polímero. O sea, profe, la clave es la E. Obvio, pues, la glucosa es monómero y el almidón es un polímero. Ya está. Enfermita la clave. Listo. 5, señores. Pregunta 5. En la pregunta 5 dice: ciertas células de los testículos cumplen como función la secreción de la testosterona, una hormona esteroidea responsable de las características masculinas secundarias, o sea, de los rasgos sexuales secundarios. O sea, en el varón, la barba, el bigote, el tórax ancho, la musculatura, mayor desarrollo muscular, caderas estrechas, no amplias, voz grave. Esos son rasgos sexuales secundarios en los varones. En las chicas, ya saben, voz aguda, tórax estrecho, pero caderas amplias. Bueno, en algunas como todavía falta un poquito más, ¿no? Mayor crecimiento de los pechos, ¿sí o no? Claro, mayor crecimiento de los pechos. Profe, se dicen senos. No son senos. Tú estás mal, imberbe. Escucha, seno es el espacio que hay entre los pechos. Sí, eso se llama seno. O sea, cuando tú ves una flaca escotada, así, ¿sí o no? Ya. Esa rayita representa el espacio que se llama seno. O sea, tu flaca tiene un seno, nomás. No tiene dos senos. Y me refiero a ese espacio. Es un seno. Tú, imberbe, tienes un seno. El espacio entre los pechos. ¿Te das cuenta? O sea, profe, hemos aplicado mal el término toda la vida. Exacto. Le has llamado seno a las dos cositas que están ahí. A los dos limones de tu flaca le has llamado senos. Dos cenitos, dicen. Ven. Así es. Ahí está. Pero bueno. Esta testosterona es producida por esas células, pero me están preguntando en qué organela de la célula se sintetiza esta hormona. ¿Y tu respuesta cuál es? La E puede ser. A ver. La E. Él dice que es la E. ¿Ya? Otro, porque no es la E imberbe. La respuesta no es la E. Por ahí. Pues la C, entonces La C, entonces, ¿qué te queda pues imberbe? Si no es la C, debe ser la E. Retículo endoplasmático liso, la organela que sintetiza lípidos, pues, hace la lipogénesis. Lipogénesis, síntesis de lípidos.
La célula produce fosfolípidos, ceras, terpenoides, esteroides, triglicéridos, ahí, en el retículo endoplasmático liso. Una estructura que, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, ¿presenta o no presenta ribosomas? ¿Presenta o no presenta ribosomas? Habla. No presenta ribosomas. El retículo liso no tiene ribosomas. El retículo rugoso sí presenta ribosomas. Por eso el retículo rugoso sintetiza proteínas y el liso sintetiza lípidos. Pero debes recordar que el retículo liso también tiene otras funciones, como por ejemplo neutraliza toxinas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Detoxificación, muy bien. Pero también almacena un mineral. A ver, ¿qué almacena? ¿Qué mineral almacena el retículo liso? El calcio, el calcio. El calcio. Muy bien, almacena calcio. Y también participa al final del proceso de descomposición del glucógeno. Se llama glucogenólisis. La mayor parte en realidad de la glucogenólisis ocurre en el citosol, en la matriz citoplasmática. La última reacción ocurre por una enzima que tiene el retículo liso. Así que no vayas a pensar que todo el proceso de glucogenólisis lo hace el retículo liso. No, solo la última reacción del proceso. Ya está. Listo. Entonces la clave sería entonces conchudasa, pues testosterona, una hormona esteroidea, un lípido, se produce en el retículo liso. Listo, conchudasa. 6. Tanto la respiración celular aerobia como la fermentación o anaerobia son procesos que caracterizan al metabolismo energético. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre ambos. Señale la diferencia más importante entre los dos procesos metabólicos. A ver, primero, ¿cuál es la diferencia más evidente entre ambos procesos? Cuando estoy diciendo la más evidente, no me refiero a la más importante, sino la que es directamente vista o visualizada o obtenida simplemente al saber de ambos procesos. Lo más notorio. ¿Cuál es la diferencia más notoria, más evidente entre ambos? ¿Cuál es la diferencia más notoria? ¿Tiene que ver con qué? La cantidad de ATP. ¿Estás seguro que la cantidad? No estoy preguntando por la clave, estoy preguntando, es otra pregunta que estoy haciendo. Por eso estoy diciendo que no es lo mismo decir más evidente que más importante. La diferencia más evidente, ¿cuál es? La más notoria. La cantidad de ATP, no es eso. Es el oxígeno, pues, imberbe. De ahí surge el término, pues, aerobio, anaerobio. La anaerobia no usa oxígeno, el aerobio usa oxígeno. Esa es la diferencia más notoria, la más evidente. ¿Y cuál es el uso del oxígeno? ¿Cuál es el rol del oxígeno en la respiración aerobia? Habla. ¿Cuál es su rol? Rápido. ¿Cuál es su rol del oxígeno? Producir ATP. Cabezazo imberbe, ¿eh? Oye, el rol del oxígeno es ser un aceptor final de electrones y protones. Se introduce en la cresta mitocondrial y acepta electrones y protones de los FADH y de los NADH. Y al final, ¿en qué se convierte cuando acepta electrones y protones? ¿En qué se convierte el oxígeno? Se convierte en agua metabólica. exacto, el agua metabólica. Al recibir electrones y protones, se reduce el oxígeno convirtiéndose en agua. Pero recuerda que el agua metabólica no solo se produce pues en esta etapa. Agua metabólica se produce en distintas reacciones químicas. Por ejemplo,
Cuando se condensa el oxalacetato con el acetilcoenzima. Los dos se unen y al unirse se produce agua. Ya está. Agua metabólica. ¿Está bien o no? Aquí la pregunta es con respecto a la diferencia más importante. Profe, usted dijo ya la diferencia más notoria. Sí, la más notoria, la más evidente. ¿Puede haber otra diferencia? Sí, otra diferencia es dónde ocurre. La respiración anaerobia se da en el citosol, nada más que en el citosol. Y la aerobia, ¿dónde ocurre? Comienza en el citosol y termina, ¿dónde? En la mitocondria. Comienza en citosol y termina en mitocondria. Muy bien, esa es otra diferencia. Pero la diferencia más importante, que es lo que me pregunta, está en relación con la cantidad de ATP que se produce, pues. Tiene que ver con el objetivo, entonces. El objetivo de una respiración celular es la síntesis de ATP a través de la degradación de glucosa. En la respiración anaerobia, por una glucosa, ¿cuántos ATP se produce? Por una glucosa. 36 a 38. ¿Anaerobia? Repite, a ver. ¿Anaerobia? ¿Cuánto? 2. Muy bien. Se produce 2 ATP en una anaerobia. En la aerobia, por cada glucosa, ¿cuántos ATP se produce? Ahora sí. O se produce 36 ATP o se produce 38 ATP. Eso es en la aerobia. Esa es la diferencia más importante. Y por esa razón la respuesta es conchudazas. Ahora, la parte que yo te mencioné de que empieza en citosol y termina en mitocondria para la respiración aerobia, esa información es válida solo para eucariotas. ¿Por qué, profe? Porque solo ellos tienen mitocondrias, pues inverde. Achuma, en la procariota no hay mitocondrias. Y entonces, ¿cómo es la respiración aerobia ahí? No, profe, no hacen. Inverde, sí hacen. Oye, el hecho de que sea procariota y no tenga mitocondria no quiere decir que sea incapaz de hacer respiración aerobia. Recuerda que por la teoría endosimbiótica, la mitocondria procede de una bacteria aerobia que fue fagocitada y evolucionó. Eso significa que hay bacterias aerobias, pues, ¿ya? Ten cuidado porque algunos siempre piensan de que las bacterias son anaerobias. No, hay bacterias anaerobias y bacterias aerobias. En el caso de una bacteria anaerobia, su respiración celular será estrictamente en su citosol. Pero en una aerobia, ¿cómo será, profe? Fácil. La llamada glucólisis va a ocurrir en el citosol, ¿ya? La descarboxilación del piruvato o formación del acetilcoenzima A sigue ocurriendo en el citosol, porque no hay mitocondria, pues. El famoso ciclo de Krebs en el citosol. Achuma. Formación de acetil-CoA, citosol. Ciclo de Krebs, citosol. Y la llamada fosforilación oxidativa, tú sabes que eso ocurre en la cresta, ¿sí o no? Como acá hay una mitocondria, profe, citosol, no inverde. Esa última parte tiene que darse igual en una membrana, pero no hay cresta, pues. No hay cresta, pero tiene membrana celular, pues. No me diga, sí inverde. En la membrana celular de la procariota se va a hacer la fosforilación oxidativa. Ya está. Pero, tenemos que asumir una información que por más que sea ya obsoleta, hay que asumirlo. ¿Cuál, profe? El famoso mesosoma. Recuerda el mesosoma, el pliegue interno de la membrana que tiene la procariota, mesosoma. Actualmente ya muchos microbiólogos aceptan de que el mesosoma no es una estructura natural, sino simplemente es un pliegue resultado del tratamiento que se hace a las bacterias para analizarlos en laboratorio. O sea, producto del tratamiento sufren esa deformación en la membrana y que le llamaron entonces mesosoma. Así es, o sea, es artificial, no natural.
Por lo tanto, en vez de decir mesosoma, la función de producción de ATP es en la membrana misma. Pero como estamos asumiendo para examen de admisión, se sigue asumiendo al mesosoma como una estructura natural. Así que entonces, en una procariota que es aerobia, la fosforilación oxidativa sería más específico en el mesosoma, que va a actuar como la cresta mitocondrial, de esa forma. ¿Está bien o no? Así. Entonces no olvides, para una célula procariota que es aerobia, glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs en el citosol, fosforilación oxidativa en el mesosoma, mejor dicho, en la membrana celular. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Ari, oui. Yes. Ya, correcto, muy bien. Pregunta 7. La pregunta 7 dice, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un retrovirus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. A la fecha es tratado con diferentes fármacos que actúan sobre la replicación viral. De acuerdo con lo anterior, los fármacos antirretrovirales actúan. ¿Qué hacen? Habla. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Nada. Clavecita. Esa pregunta tiene que ver con el llamado dogma. El dogma central, de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular. Ahí está. El dogma central de la biología molecular. Una pregunta, imberbes. ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Una verdad de Que fe. dice una proposición. Ya, el dogma es una verdad incuestionable, una verdad fehaciente. ¿Qué es fehaciente? No es una fea que siente, sino fehaciente significa que no admite duda, que no admite incertidumbre, ambigüedad alguna o recelo. Eso significa fehaciente. Allá. Y estos dogmas son muy conocidos en el campo religioso, pues. Como aquel dogma que dice, pues no, María fue una virgen que dio a luz. ¿Dio a luz siendo virgen? Sí. ¿Qué? ¿Cómo una virgen va a dar a luz siendo virgen? Oye, ¿tú qué fumas, ah? No, es Diosito. Si sigues poniéndote en contra de esa idea, te vamos a quemar, te vamos a matar. Eso ocurría en épocas pasadas, ¿sí o no? En época del virreinato en la antigua Europa, los que cuestionaban el dogma entonces podían morir por herejía, profano, blasfemo. La Inquisición, el Santo Oficio, el Santo Tribunal, el virrey Francisco de Toledo, el organizador del virreinato del Perú, implantó el Santo Oficio en el Perú. ¿Y cuánta gente murió en nombre de Diosito, sí o no? Solo por cuestionar las posturas o los dogmas. ¿Te cuenta? Yo, por ejemplo, si yo viviera en esa época, pues, ¿qué existiría? Me hubieran quemado a mí. Así es, me hubieran quemado, de hecho. ¿Qué pasó? Hay una consulta. ¿Es lo mismo que pasó con las personas que tenían ojos de color rojo o escarlata? Aquí va el punto. Me acabas de escribir hace un minuto. No entiendo. ¿A qué se refiere con eso? ¿El contexto de los ojos? Contexto, porfis.
Contexto, no entiendo, no entiendo. Que explique, que explique. Antes pensaban que eran brujas, por eso. No solo por el color de los ojos inverdes, sino que también la misma belleza. ¿Cuántas mujeres, por el hecho de ser hermosas, eran quemadas porque se pensaban que eran brujas, que ante de repente a su aspecto horrendo enmascaraban con embrujos una belleza? Sí, muchas mujeres hermosas morían así, de esa manera, solo por el hecho de ser hermosas. Bien. Francis Cribb, uno de los que propone el modelo de la doble hélice, junto con James Watson. Francis Cribb propone el dogma de la biología molecular, dogma central, que dice que el dogma indica un flujo de información genética. Flujo de información genética. Flujo de información genética. Flujo de información genética. O sea, lo que está diciendo Francis Cribb es que la información genética fluye de una molécula a otra. Fluye, va pasando de una molécula a otra. Eso quiere decir. ¿Pero qué es información genética? La información genética significa información de las proteínas que está codificada en el ADN. Información codificada de las proteínas en el ADN. Eso es información genética. Entonces dice que si tienes ADN, esa información que tiene el ADN puede pasar a otro ADN o no. Claro, esto ocurre, por ejemplo, cuando existe el proceso de ¿qué? De la replicación. El proceso de replicación, o sea, la síntesis de ADN. La síntesis de ADN. Ya está, replicación. Y si la información que está en el ADN, pasase a otra molécula que no es ADN, sino conocida como ARN. Ahí está. El ARN. ¿Cómo se llama el proceso que permite pasar la información genética de ADN a ARN? ¿Cómo se llama el proceso? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el proceso? Transcripción, correcto, muy bien Melissa, muy bien Sofía, correcto. Se llama entonces transcripción. Transcripción, ya está. La transcripción es la síntesis de ARN, ¿está bien? La síntesis de ARN. Ahí está. Y si usamos esa información del ARN para producir ahora sí la proteína, ¿cómo se llama el proceso? ¿Cómo se llama el proceso? Se le llama traducción, correcto. El proceso se conoce como traducción. Ajá. Traducción. Y la traducción, entonces, viene a ser la síntesis de proteínas. ¿Bien? Síntesis de proteína. Ya está. El uso de los términos también es adecuado. Por ejemplo, aquí normal se dice el ADN se replica, que equivale a decir el ADN se duplica, porque a partir de una molécula vas a conseguir dos moléculas de ADN. Entonces, acá el ADN se replica. Acá, ¿cómo se dice? ¿El ARN se transcribe o el ADN se transcribe?
¿Cuál es la forma correcta de decir? ¿El ADN se transcribe o el ARN se transcribe? ¿Cuál es? ¿Quién se transcribe? ¿El ADN o el ARN? ¿Quién se transcribe? ¿El ADN o el ARN? Habla. ¿Quién se transcribe? ¿El ADN o el ARN? La respuesta entonces, correcto Eduardo, es el ADN. Se transcribe el ADN. ¿Por qué? Porque transcripción viene del verbo transcribir. Transcribir es copiar. Entonces, estoy copiando la información del ADN en el ARN. ¿Entiendes? Lo copio en ARN. Entonces, el ADN se transcribe en ARN. Se copia en ARN y no al revés. Acá, por ejemplo, se dice la proteína se traduce o se traduce el ARN. ¿Cuál? ¿Quién se traduce? ¿La proteína o el ARN? ¿Quién se traduce? ¿Quién se traduce? El ARN, por supuesto. Muy bien. Ahora dime, ¿cómo se llama el proceso por el cual sería así, mira? ¿Cómo se llama este proceso de acá? Los dos juntos. ¿Cómo se llama eso? Los dos juntos, ¿cómo se llama? Expresión génica o activación del gen. ¿Está bien? Expresión génica o activación del gen. Expresión génica o activación del gen. Ahí está. Activación del gen. Del gen. Expresión génica, activación del gen. ¿Eso qué significa? Que el proceso de expresión génica excluye ¿a quién? A la replicación. La replicación no es parte del proceso de activación génica. Si una célula va a activar a un gen, lo primero que debe hacer es transcribirlo y luego traducirlo. Fase de codificación y fase de decodificación. Codificación, decodificación. ¿Te das cuenta? Esa es expresión génica. Entonces, Francis Crick dijo que la información fluye de esa manera. El dogma central. Y le preguntaron, y Francis Crick, ¿y no puede ocurrir de repente a la inversa? No, dijo Crick, imposible, eso no puede ser, solo puede hacer de esta manera. Este es el flujo de la información. Pero Francis Crick cometió un error hasta que se descubrieron entonces a los virus conocidos como los retrovirus. ¿Qué es un retrovirus? Los retrovirus son ribovirus, o sea, ribovirus es virus ARN. Se trata de ribovirus capaces de ¿qué? De convertir su ARN en ADN, de convertir su ARN en ADN. Esos son retrovirus. Un ejemplo, el VIH. El VIH. ¿Qué pasa, profe, con el VIH? Fácil. Escucha, ¿qué es lo que pasa con el VIH? Lo que ocurre es que el VIH, cuando infecta nuestras células, una vez que entra en nuestras células, este VIH, lo primero que debe cumplir es asegurarse de que su ARN pueda transmitir la información para que pueda replicarse. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que el ARN es mucho más susceptible al ataque de enzimas que el ADN. ¿Que sí? Claro. En las células, escucha bien, en las células hay más ARN que ADN. Pero a su vez no existe no hay una excedente, no hay una presencia excesiva de ARN. Las células relativamente mantienen el nivel de ARN. Tampoco es que la célula se va a rellenar de ARN, no. ¿Sabes por qué? Porque las células cuentan con enzimas especiales para descomponer ese ARN. O sea, una vez que el ARN cumple su función, al poco tiempo comienza a descomponerse el ARN.
El ADN es menos sensible a las enzimas. El ARN es más sensible a esas enzimas degradadoras. Entonces, cuando el VIH entra a la célula y libera su ARN, ese ARN está propenso ¿a qué? A descomponerse por las enzimas que tiene la célula, pues. Ah, chuma. Si eso ocurre, la información importante del virus se habrá perdido. Por lo tanto, el virus no podrá replicarse más adelante, pues. Entonces, lo que tiene que hacer el virus es salvar su ARN, porque ahí está su información. Pero ¿cómo lo salva, profe, si las enzimas están ahí? La van a atacar, la van a descomponer. Hay una forma. Que esa información lo tenga la célula. ¿Cómo? Que el virus va a transferir su información genética que está en el ARN, en el ADN de la célula. Lo va a transmitir. ¿Pero cómo lo transmite? Fácil. El ARN del virus se usará para formar una molécula de ADN. En otras palabras, la información genética del virus fue transferida a una molécula de ADN. ¡Achuma! Y ese ADN, una vez que se ha formado, ahora es menos sensible al ataque de enzimas que descomponen ácido nucleico. Este ADN entonces se traslada al núcleo de la célula y se incorpora a nuestro material genético. Y ahí se mantiene oculto por buen tiempo. Puede estar semanas, meses, incluso años oculto en el material genético nuestro. ¿Te cuenta? Entonces, eso pasaría entonces con el virus. Entonces, una persona tal vez en su sangre no le encuentran partículas virales, pero puede ser que el VIH esté oculto en el ADN, pero su material genético nada más. Su material genético en forma de ADN. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en cómo el VIH evade al sistema de defensa de las células, pues, ocultándose en el material genético celular. Pero para eso hace el cambio. Pasa su información a ADN y el ADN se incorpora al ADN de la célula huésped. Ya está. Eso es lo que hace. O sea, mira, lo que ha hecho el virus es copiar su información en ADN. O sea, ha hecho esto, pues. ¿Sí o no? Ah, esto ha hecho, profe. Correcto. Esto es lo que ha hecho el VIH. ¿Qué es esto? Pues simple. Ha hecho una transcripción del ARN en ADN. Transcripción del ARN en ADN. Eso ha hecho el virus. O mejor llamado, retrotranscripción o transcripción inversa. Está. Entonces, este proceso se llama entonces la retrotranscripción. La retrotranscripción. Ahí está. Retrotranscripción. Entonces, eso sorprendió al mundo, pues. ¿Qué? ¿Qué puede ser eso entonces? Y se fregó, pues. Entonces no es dogma. Pero actualmente se conserva el nombre de dogma como ya una ironía, pues. Una ironía. Ahí está. Los que hacen esto son los llamados retrovirus. El VIH es uno de ellos. Hay otro que causa leucemia, cáncer de sangre. Recuerda que el cáncer de sangre, su origen no está en la sangre misma, sino en la médula ósea roja. El virus entra a las células de la médula ósea roja y altera el material genético, provocando entonces una producción anómala de elementos formes. ¿Qué ocurre en la leucemia, profe? En la leucemia lo que pasa es que las células que se forman, glóbulos blancos, glóbulos rojos, tienen formas anormales. Son muy pequeñas o muy grandes, plaquetas, formas anormales. Cuando la forma es anómala, esto afecta la fisiología. Por lo tanto, la persona con leucemia tiene problemas de defensa, problemas de coagulación, problemas de transporte de oxígeno. Una solución sería trasplantar médula ósea roja. Es una solución. Otra solución sería la edición génica. Edición génica que está de moda ahora, que está de moda con los voluntarios, por supuesto, y está dando que hablar. Hay resultados positivos hasta el momento. Significa entonces, como por ejemplo tú
Tú flaca, por ejemplo, tú te tomas una foto, te haces un selfie, ¿sí o no? Y con tu camarita ahí, te tomas ahí, ¿sí o no? Te tomas. Y de repente dices, ay no, mira, no me gusta, mi grano salió, entonces borras tu grano. ¿Sí o no? Y de repente dices, ay, me veo mal los ojos, entonces pintas como si estuvieras maquillando, ¿sí o no? Vas pintando. ¿Qué estás haciendo? Estás editando. Quitas, colocas, ¿sí o no? Ya pues, así es la técnica de edición génica. Se puede quitar genes anómalos y colocar genes normales. Esa es edición génica. Eso es lo más avanzado ahorita en biotecnología. Listo. Así que, señores, la clave pues sería, la clave es entonces conchudaza. 8. Las técnicas para secuenciar el ADN permiten comparar y establecer similitudes entre los genomas de diferentes especies y determinar la relación evolutiva entre ellos. La ciencia que aporta esta evidencia de evolución es la... ¿Y la respuesta cuál es? A ver, te leo. ¿La respuesta cuál es? Para la pregunta 8. La C. La C dice, la C. ¿Y por qué no puede ser genética? ¿Por qué no puede ser genética? Habla. ¿Por qué no puede ser genética? ¿Sabes por qué? Ya, fácil. La genética no se centra en estudiar ADN, sino que estudia las variaciones de los rasgos genéticos y también el mecanismo de transmisión de los genes. Mecanismo de transmisión. No se centra en estudiar el ADN, no. La ciencia que estudia moléculas, incluyendo ADN, proteínas, esa es la bioquímica comparada. Más específico, la que estudia los ácidos nucleicos y las proteínas sería la biología molecular. ¿Está bien? Entonces, siempre que hay comparación de moléculas entre seres vivos, eso es bioquímica comparada. ¿Está bien? No genética. ¿Está bien o no? Así sería. Y la bioquímica comparada o la biología molecular constituyen la prueba más importante acerca de la evolución. Claro, es la prueba más importante, la determinante. ¿Por qué, profe? Porque tú ya debes saber, pues, imberbe. Tú puedes observar que dos especies son muy parecidas, pero tú no puedes asegurar que por el hecho de ser muy parecidas, entonces son parientes cercanos, porque se parecen mucho. No. Para estar seguros tenemos que analizar su ADN, porque si no sería un caso de ¿qué? Un caso de una convergencia evolutiva. Allá. Incluso entonces, si ambas especies son totalmente diferentes, tampoco podemos decir, como no se parecen en nada, entonces no tienen ningún parentesco alguno. No, porque sí puede tenerlo y todo puede demostrarse analizando proteínas, analizando ADN. Por eso la bioquímica comparada brinda las pruebas más importantes de la evolución. Listo. 8 entonces, caderonas pero con silicona. Pregunta 9. Te piden si es yo o ella. A ver, dice la primera, imberbes, los líquenes resultan de la asociación obligada entre un alga y un protozoario. Rápido. Los líquenes resultan de la asociación obligada entre un alga y un protozoario. Falso. Eso Falso. es tu flaca, muy bien, falsaza, tu flaca, correcto, tu flaca. Siguiente, la nidificación colectiva de varias especies de aves es ejemplo de cooperación. Verdadero. Verdadero como yo. Está bien. Cuando las aves nidifican de forma solitaria, porque hay aves que hacen su nido de forma así solitaria, alejado de los demás, esto tiene su ventaja. ¿Por qué, profe, ventaja? Porque no va a competir con el resto, pues.
va a tener más espacio, más disponibilidad de alimentos. Ah, chuma, tiene razón, pero tiene su desventaja. ¿Cuál, profe? Va a sufrir mayor depredación, pues. Ah, en cambio, cuando todos están juntos, si uno se distrae, el otro que ve al depredador le avisa, pues, emite un grito y ya sabe, pues. Ah, chuma, son varios ojos viendo el entorno, pues. Ah, chuma, por eso anidan en grupo, pues. Eso reduce la depredación sobre ellos. Así quienes hacen, por ejemplo, los pingüinos. Los pingüinos suelen anidar juntos, en colectivo. Ah, chuma. Pero, como dije, pues ahí el problema es la competencia. Los machos son los que construyen los nidos. Son los machos, ¿eh? Las hembras no, vagas como tú, comprenderás. Es una vaga, ¿no? No hacen nada, no hacen nada. Ponen huevos nomás y ya está. Así, nada más. El macho es quien dedica su tiempo, dedica toda su paciencia para construir su nido. Y el nido, para construirlo bonito, necesita las mejores piedras. ¿Qué hicieron? El pingüino machito tiene que buscar las piedras. Las más bonitas las escoge. ¿Por qué la más bonita? Porque quiere llamar la atención de la hembra, pues imberbe. Ah, sí, bonito, escoge las piedras y va armando. Pero también hay ladrones, pues. ¿Ladrones? Sí, hay ladrones. Hay un pingüino que es más astuto, pues. Este pingüino está viendo cómo el otro está construyendo, trayendo su piedrita, todo. Entonces, ¿qué va? Y se agarra su piedrita, se lo lleva. Va a su nido de él y comienza a construir. Va. O sea, mientras que el otro está que busque y busque, el otro está que le roba las piedras. Y al final, ¿quién termina construyendo su casa? El otro pingüino. Su nido ya construyó. Así como tu papá no le robaba ladrillos, cemento al vecino de al lado, ¿sí o no? Y al final tu papá terminó más rápido construyendo su casa que el vecino, ¿sí? Y aquí es igual, pues. Así hay. Y lo peor es que la hembra todo lo ha visto. ¿Qué? Todo lo ha visto. ¿Y a quién crees que le va a aceptar como macho? Al ladrón. Si la hembra no dice, no, voy a estar con él, pobrecito, porque él merece mi cariño, mi amor, porque él ha puesto toda su paciencia, su tiempo. Tú no, tú eres un ladrón, eres un bandido. Y no va a decir, no, bandido, no. Al bandido es el que escoge la hembra. Y el pobre, al pingüino luchón, al pingüino abnegado, al sacrificado, lo rechaza. ¿Te das cuenta cómo son? No valoran el trabajo de uno y se van con otro que no cambió para nada, pero les gustó el nido y ya está, ahí se entrega a él. Ah, pero el otro no se queda atrás, no se va a quedar con las alas cruzadas, ¿no? Le dice, no, estás loco, a mí no me va a quitar mi hembra. Y se enfrentan, se agarran, se mechan. Te pueden parecer los pingüinos tiernos, bonitos, ¿no? Bien, qué ternurita. Pero cuando pelean los machos, son capaces hasta de sacarse los ojos sin verbe. Hay pingüinos que quedan tuertos de la pelea. ¡Hala! Y la hembra, feliz, ahí viendo, ay, qué lindo cómo pelean por mí. Desgraciada, maldita. Así son todas, pues. Estoy hablando de las pingüinitas, ¿eh? De las pingüinas. Así es, lamentablemente. O sea, formar nidos en colectivo tiene su ventaja y tiene su desventaja. Pero la formación de nidos en colectivo es una colaboración, es una cooperación, no es un mutualismo. ¿Está bien? Así que eso sería, pues, verdadero. ¿Está bien? Ya está. Cooperación, como dices. Tercero, el cangrejo ermitaño escondido en una caracola es un ejemplo de comensalismo. Habla. Verdadero. ¿Usted? A ver, verdadero como yo. A ver, yes. Verdadero como yo. Claro. ¿Pero por qué, profe? A ver. Mira. Escucha. ¿Qué es un comensal? El comensal es el que aprovecha algo de su huésped sin afectarle. Repito, el comensal aprovecha algo de su huésped sin afectarle, o sea, no le beneficia ni le perjudica. Ejemplito aquí mismo. El cangrejo ermitaño
Se encuentra una caracola, un caparazón de caracol. Pero ¿dónde está el caracol? Murió, pues. Al morir se descompone y queda solamente el caparazón. ¿Ya? El cangrejo ermitaño se esconde en esa caracola. ¿Qué está haciendo el cangrejo? Está aprovechando algo que el otro no aprovecha porque murió, pues. Ahora, si lo aprovecha, le afecta al caracol, no aprovecha porque murió. Ahí está, pues. Es un caso de comensalismo. ¿Te das cuenta? Ah, este es un caso de comensalismo. Y hay un montón de casos. Por ejemplo, hay plantas, hay arbolitos que presentan plantas colocadas en sus ramas. Así, profe, claro, presentan plantas colocadas en sus ramas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plantita. Ahí está, el arbolito. Ajá. Ahí está, mira. En la rama que está acá, mira, podemos ver una plantita ahí colocada. Su raíz cuelga. Ahí está, cuelga, ahí está, mira. Su raíz cuelga. Si tú has visto esa planta, intenta sacarla. Si para ti es difícil sacarla, esta planta, significa que esa planta es parásita. Ah, chuma, pero que está bien unida la planta, es una parásita. Pero si tú agarras y fácilmente lo sacas sin mucho esfuerzo, significa entonces que la planta es una epifita. ¿Qué es una epifita, profe? Son plantas que viven sobre otras plantas y no son parásitas. Hay muchas orquídeas que son así. Ahora escucha, esto es un caso de comensalismo. ¿Por qué sería un caso de comensalismo? Fácil. Porque esta plantita, esta epifita, está aprovechando algo que su huésped no aprovecha. ¿Y cuál es eso, profe? La rama. O sea, acá debió formar más ramitas y formar más hojas, pero la planta no lo hizo. Es un espacio disponible que la otra planta ha aprovechado. Para tener acceso a la luz y a la lluvia, pues. O sea que esa planta pequeña está colocada en un lugar que la planta grande no ha aprovechado. Y de esa manera entonces la planta está aprovechando un lugar donde pueda obtener acceso a la luz del sol y a la lluvia. No le está robando agua ni luz a la otra planta. Bueno, tú sí robas, ¿sí o no? A tu vecino le robas agua, le robas internet, hasta la luz, ¿sí o no? Pero esta planta no le roba, pues. Por lo tanto, el árbol no es afectado, ni se beneficia, ni se perjudica. Por eso nunca olvides que las epifitas son plantas comensales. Plantas comensales. ¿Está bien? Ya está. Listo. Entonces, ese tercero es verdadero como yo. Nunca olvides, el comensal aprovecha algo que su huésped no aprovecha, sin afectarle. ¿Está bien? Listo. 4. Todas las especies parásitas provocan la muerte del organismo hospedero. Falso. Ella, falso. Tu flaca, correcto, muy bien, falsaza. ¿Por qué? Porque los parásitos viven gracias a sus huéspedes, pues. Por eso no puede matarlo, pues. Claro, le hace un daño, pero no necesariamente matarlo. Aunque existe un grupo de parásitos que sí son capaces de matar a su huésped para cumplir su ciclo de vida. ¿Cómo se llama ese tipo de parásitos? Los parasitoides, que significa aparentes parásitos o falsos parásitos. ¿Bien? Parasitoides. Ejemplo, profe, algunas avispas y algunas moscas. Si tú has visto, por ejemplo, esas moscas más grandes, no la doméstica, sino hay unas más grandes que tienen, una es de un color gris y otra es de un color azul verdoso, como brillante. Las que son de azul verdoso como brillante, esas, por ejemplo, esas paran en las heces. Pero hay otra que es gris, esa grandaza gris, esa mosca busca carne en descomposición, busca cadáveres. ¿Que sí? Claro, esa mosca grande busca cadáveres. O si no, busca a otras moscas. En pleno vuelo captura la mosca y le coloca una larva pequeña sobre su cuerpo. Esa pequeña larva perfora el cuerpo de la otra mosca y se incuba dentro del huésped.
la pequeña larva se desarrolla en una nueva mosca. Lo que sale del cuerpo de esa mosca huésped es otra mosca bien desarrollada. Pero la huésped ya murió porque la otra se alimentó de todos sus tejidos internos. ¿Te das cuenta? Entonces es un parasitoide. Debe matar a su huésped para cumplir su ciclo de vida. Parasitoide. ¿Te das cuenta? En tu casa has visto avispas. Hay una avispa que es negrita, chiquitita. ¿Sí la has visto o no? Una avispa negra. Esa avispita negra, no sé si lo puede ahí encontrar alguien en internet. La avispa negra. Y también la avispa esmeralda. Esas avispas buscan huevos de cucaracha. O buscan a la misma cucaracha para colocar sus huevos sobre ellas. ¿Sí, profe? Sí. No sé si está bien. Ahí está. Ahí está, mira, imberbe. Esa, mira. Por favor, si tú encuentras esa avispa, no la mates, imberbe. A esa también tampoco la mates. ¿Por qué, profe? Porque son tus aliados, imberbe, contra las plagas. Esas avispas te ayudan a reducir el número de cucarachas que hay en tu casa. La esmeralda no solo busca cucarachas, también busca arañas. ¿Así? Arañas. Mire, no te gustan las moscas, puedes tener arañas en casa. Pero, profe, tampoco me gusta tener muchas arañas en casa, ¿no? Si encuentro uno ya que esté ahí, pues no, pobrecita, me da pena. Pero si ya veo mucho, las mato. Ya, pero en vez de matarlas, mejor deja vivir a la avispa, pues sin verde. La avispa te va a ayudar a controlar la cantidad de arañas en tu casa. Y las arañas te ayudan a controlar la cantidad de moscas en tu casa. Es así, eso se llama control biológico. ¿Está bien? No mates a estos insectos, no mates a arañas, no mates a avispas, son controladores. Y si has visto esa araña patona, ¿has visto o no? La araña patona, a ver, busca la imagen de la araña patona. Araña patona. A ver si la encuentras. tarántula? ¿Qué cosa? ¿La tarántula o cuál? Tarántula, imberbe, araña patona. Opilión, si no busca el término opilión, ahí sale, opilión. Tengo miedo. ¿No? Miedo, imberbe. Ahí está, salió. Opilión, opilión. Opilión. A ver. Opiliones. A ver, cuelga. Tengo miedo. Me muero. Ahí está, mira. Qué linda, mira, qué hermosa, mira. Esa es belleza. No como la chica que puro filtro nada más. Eso, mira. Qué piernas. Qué patas, mira. Qué ricas patas. Mira. Increíble. Ya. Esas arañas patonas se comen a otras arañas. Pero mejor dicho, las arañas patonas o llamadas opiliones no son arañas. Se parecen, pero no son arañas. Son parientes cercanas, pero pertenecen a otro tipo de arácnidos. No son arañas. Sin embargo, son depredadoras de arañas. O sea que si tú lo encuentras, déjala vivir. Es inofensivo. Si me pica, profe, no. Las arañas patonas no son violentas con el ser humano. Mejor dicho, no atacan al ser humano. Son inofensivos. Tú quieres agarrarlo, se encoge como que se deja agarrar. Se encoge, tiene miedo. Ah, chuma. Cuando se acerca una araña, ahí sí, lo ataca, se lo come. Ah, chuma. ¿Te das cuenta? Entonces, tampoco mates, porque si en tu casa no quieres tener arañas, no quieres que haya arañas que sí son venenosas, entonces los opiliones son controladores de esas arañas. ¿Te das cuenta? Déjala vivir, imberbe, no la mates. Benji es más peligroso que esa araña. No, yo soy tranquilito, no soy peligroso para nada. Pero bueno, ya está. ¡Listo! Esa es la clave entonces, amorosas por la plata. Pregunta 10. El siguiente esquema representa cómo el cambio vascular por división y diferenciación de sus células forma los tejidos conductores o vasculares en las plantas. Según viendo el esquema,
veo primero que se forma el cambio vascular, luego aparece el xilema y posteriormente aparece el floema. Muy bien. Lo que me están preguntando es qué fitohormonas intervienen en dicho proceso representado en el esquema. ¿Qué fitohormonas? A ver, por acá. Por acá, miren. El ciclo celular vegetal. Ciclo celular vegetal. Como todo ciclo, presenta dos fases. Una fase de crecimiento y una fase de división. La fase de crecimiento se le llama interfase. La fase de división se le llama mitosis. Ahí está. Interfase, mitosis. La interfase entonces es el crecimiento celular. La mitosis es la división celular. Yo pregunto, ¿cuál es la hormona que estimula el crecimiento celular? Hormona que estimula el crecimiento celular. La hormona vegetal, ¿cuál es? Auxina. Exacto, muy bien, Inverbe. Es la auxina. La auxina va a estimular el crecimiento celular. Auxina. Ahí está, la auxina. Muy bien. ¿Y qué hormona estimula la división celular? Habla. ¿Qué hormona va a ser eso? Citocina. Citoquinina. Citocina no se dice. Citoquinina o Perdón. citocinina. La costumbre. ¿Ya? Citocinina o citoquinina. Ya está. Entonces, este efecto será a causa de la citoquinina. Es evidente que la citoquinina, su acción depende previamente de la acción de auxina. ¿Por qué, profe? Obvio, porque no puede haber mitosis si antes no hubo ¿qué? Interfase, ya que en la interfase ocurre lo más importante, que es la replicación del ADN, ¿sí o no? Ah, claro. Entonces, significa entonces que citoquinina, si va a actuar, tiene que haber actuado ya la auxina. O sea, profe, si no actúa auxina, si no actúa auxina, imposible. La citoquinina no podrá estimular la división celular. ¿Está bien? Entonces, citoquinina depende de la acción de auxina en el caso del ciclo celular. Ahora, el cambio vascular es un meristemo secundario o lateral que origina xilema y floema. Cuando el cambio vascular, sus células están creciendo y se están dividiendo, el número de células del cambio va aumentando. Pero eso no me explica de que aparezca xilema y floema. ¿Qué debe pasar para que empiecen a aparecer células del floema y células del xilema a partir de las células del cambio vascular? ¿Un proceso de qué? De diferenciación celular. O sea, una hormona que haga que las células del cambio detengan su interfase, detengan su G1 y entren en una fase llamada G0 para especializarse. ¿Qué hormona es la que hace eso? Pues la misma auxina. ¿Está bien? La misma auxina entonces va a estimular el proceso de diferenciación celular, sobre todo de tipo vascular. ¿Está bien? Estimula la diferenciación celular vascular. Gracias a la auxina también, las células del cambium se van diferenciando en células del xilema y células del floema. Por lo tanto, en la pregunta entonces, el esquema que me representa el desarrollo del xilema y floema
pues tiene que ver la citoquinina y también la leucina. Conchudazas. 11. Al ojo la 11. Al habla. 11, al ojo. No, profe, no dice nada. La C. Rápido. Habla. La C. La C, ¿no es la A? Imberbe. No leí bien, disculpen, no leí bien. La A, pues, porque está diciendo, Aldo nota que algunas plantas de su colección de monocotiledóneas presentan una característica peculiar. Aunque las hojas son claramente de nervaduras paralelas, algo no concuerda con lo esperado para las monocotiledóneas. Intrigado, se embarca en una investigación para cerciorarse de las características de estas plantas. ¿Cuál de las siguientes características no correspondería para las monocotiledóneas? Pues obviamente es la A, porque dice que la raíz tiene un eje vertical con ramas laterales. ¿Cómo es eso? Que la raíz es así, pues imberbe, es así, eje vertical y ramas laterales. Es una raíz pivotante o axonomorfa, porque en el caso de las monocotiledóneas, la raíz es fibrosa o fasciculada. Fibrosa o fasciculada para las monocotiledóneas. Pivotante o axonomorfa para las dicotiledóneas. Así, la clave es amorfa. Pregunta 12. Charlie observa que una zona del lago salado que está detrás de su casa se está tornando de un color rosa, por lo que decide extraer una muestra. Reconoce a organismos unicelulares que presentan clorofila y paredes con placas de celulosa. Su padre le advierte que no consuma esa agua, debido a que es el inicio de la llamada marea roja. Dicho organismo pertenece al filum. ¿Qué filum? La E. La D. ¿La qué? La E. Enano. Claro. Pirrofitas. ¿Bien? Marcaste mal, marcaste la C acá. Ah, tienes razón. Ahí está. Profe, dice mi lumbrerita me dice que la diferenciador celular lo hace la citoquinina. ¿Quién? Un chico me dice, mi lumbreras me dice que el diferenciador celular lo hace la citoquinina. Ya, bota tu libro lumbre de imberbe para el baño. ¿Está bien o no? Bótalo. Cuando se trata de diferenciación celular vascular, es auxina, imberbe. ¿Está bien o no? Ya. Bota ese libro. ¿Qué libro se refiere? ¿El pequeño o el grande? ¿Qué dice? Sabía que me diría eso, profe. A ver, contesten, el azul dice. El azul. Que me diga, ¿los chiquitos o esos grandazos, esos tomos? ¿Cuál? Dime, rápido. El normal dice. El pequeño. Ah, está mal, pues, bótalo. Para el baño. Ya. Listo. 13. La clave para las 12 es dedito. 13. Jorge encuentra un animal invertebrado y observa que su sistema digestivo es completo. Posee estómago, hepatopáncreas y en la base de la boca, dientecillos quitinosos y glándulas. Jorge concluye que se trata de ¿qué? Y la respuesta es enfermita. ¿Por qué enfermita, profe? Porque habla de acá dice, dientecillos quitinosos. Hace referencia a la lengua que tienen los moluscos con dientes quitinosos. La famosa rádula. ¿Está bien? La rádula es la lengua con dientes quitinosos de los moluscos. Bueno, de la mayoría. Porque los que son bivalvos, los que tienen caparazón de 2 piezas, ya ellos no tienen rádula. La linterna de Aristóteles es una dentadura con dientes calcáreos. Dentadura con dientes calcáreos, o sea, dientes hechos a base de carbonato de calcio. Entonces, la linterna de Aristóteles, ¿quién lo tiene? Lo tienen los erizos de mar, ¿está bien? Pero acá hace mención a la famosa rádula. La clave enfermita. 14.
El gallito de las rocas, Rubicola peruviana, es un ave que se ha visto obligada a internarse más en la selva tropical cada año. Antes se encontraba distribuido incluso en la ceja de selva. Ahora es cada vez más difícil observar a esta hermosa ave debido a su caza y al la. Oye, si el ave cada vez más se está adentrando en la selva, ¿qué significa? Que su hábitat está siendo ¿qué? Amenazado. Destruido, pues imberbe. Su hábitat está siendo invadido, destruido. Y por eso el ave se va adentrando más todavía. ¿Te das cuenta? Allá. Así brava, pues sí. Entonces, la 14, la clave sería casita. Te pregunto, ¿cuál es la situación del gallito de las rocas? Recuerda que son 3 grados. Vulnerable, en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción. ¿En cuál de los 3 se encuentra el gallito de las rocas? Vulnerable, creo. Vulnerable, muy bien, correcto, correcto. Y la última, 15, ¿ya cumplimos el tiempo? No, que luego está más. ¿La estrella de mar tiene rádula? Pregunta. La estrella de mar, ¿cómo va a tener rádula si no es molusco imberbe? La estrella de mar no tiene ninguna estructura masticadora, ¿está bien o no? Ya. Rádula lo tienen los moluscos imberbe, mayoría. ¿Cuánto queda? Ya quedan 10 minutos, profe, démelo, ¿no? 10 minutos. Nos son las 12 y 6, pero también de los ejercicios. Las preguntas. Allá, o sea, ya cumplimos entonces el tiempo. Sí. Allá. La 15, la última imberbe, la última. A ver, 14 es casa, la 15 sería: los animales presentan diversas formas de realizar el proceso de intercambio gaseoso con el medio externo. En algunos animales es mediante simple difusión en toda la superficie corporal, mientras que la mayoría de los animales es a través de estructuras especializadas, lo cual está directamente relacionado con su... A ver, hijitos. Cuando un animal es capaz de respirar por cualquier superficie de su cuerpo, entonces se dice que su respiración no es especializada. En cambio, con un animal tiene un órgano especialmente para eso, entonces respiración especializada. ¿Qué tiene que ver esto con el metabolismo? Fácil, pues. Si el metabolismo es rápido, significa que ese metabolismo debe disponer de una gran cantidad y con rapidez del oxígeno. Y la obtención de oxígeno para un metabolismo rápido se relaciona con estructuras especiales para captar y transportar dicho oxígeno. Cuando un animal no tiene estructuras especiales ni para captar ni para transportar el oxígeno, entonces ese oxígeno entra pero lentamente se distribuye, lo que va acorde con un metabolismo lento. ¿Te das cuenta? Entonces los animales que tienen sistema circulatorio, si tienen sistema respiratorio, significa que cuentan con un metabolismo rápido. Y cuanto más especializados son dichos sistemas, el metabolismo es más alto, por lo general. Animales que no tienen estructuras especiales ni para transportar ni para captar oxígeno, su metabolismo es lento. La respuesta para la 15 entonces sale con chudazas. Listo. Bien, chicos.